Buenas noches, hermanos y hermanas. Alabado sea el Señor. Esta será la última de las pláticas los martes para completar o culminar lo que hemos estado haciendo respecto a estas pláticas. Nos centraremos en Efesios capítulo 6, especialmente en el versículo 18, claro. Realmente necesitamos leer el versículo 17 y 18. Pero puesto que estamos en el asunto de la oración, nos centraremos. Así que permaneceremos en el versículo 18, palabra por palabra y frase por frase. Y comenzando desde el último martes, tuvimos la parte A, petición por todos los santos, versículo 18. Y esta noche será la parte B. Esta oración respecto a los santos es una expresión muy particular por parte del apóstol Pablo, cual revela que en sus oraciones y en sus intercesiones y peticiones es mayormente para recordar a los creyentes, a los santos, a las iglesias. Y aquí nos exhorta a que nosotros los santos oremos por los santos. Y quisiera darle mi testimonio personal de una manera breve. Así como muchos de ustedes estoy muy claro. Soy un producto bendecido de la oración. Y con esto no quiero decir solo una oración que no conozco, alguien porque no conozco, pero específicamente las peticiones, las intercesiones por algunos hermanos mayores y hermanas que están relacionados conmigo. Esto fue en medio de los años 60. No sé cuánto tiempo estos hermanos en particular estuvieron orando, pero en medio de los años 60, en la iglesia en Hong Kong, en un salón de reunión en particular, el salón de reunión del cual yo me asociaba, habían un número de hermanos, quizás el más mayor que tuviera 50, llevando la delantera, y el más jóvenes, tal vez en los 20, en los años 18. Este es el mismo salón, de hecho, el cual el hermano Andrew Yu asistía y el hermano James Lee pertenecían. Y lo que encontré es que había un derramamiento de una carga en el buen número de estos santos, y ellos estaban llenos del espíritu de oración, que ellos oraban que el Señor levantara en esa generación. Yo estaba en la secundaria, esa generación, que el Señor levantara vasos útiles para Él mismo, para la iglesia. Y sé que oraron desesperadamente, y sé que oraron a menudo en sus rodillas. Y sé el anhelo, por el cual ellos oraban, porque los escuché. Y quizá
una o dos veces yo participé. Esa es una. Segunda, la segunda fuente de oración en mi caso, el cual yo sé, es mi abuela, quien era mayor, y yo sé que ella oraba hasta que fuese salvo unos años antes de eso, y ella oró para que yo amase al Señor, para que yo me consagrase al Señor. Su versículo que le daba inspiración era Josué, pues mi casa y yo serviremos a Jehová. Y ella oró por todos sus nietos, que eran 13 de nosotros, uno por uno, que todos ellos amasen al Señor Jehová y que sirviesen a Dios. Ella oró, ella siempre oró. Yo sé esto porque cuando yo era joven, ella me ponía en su recámara y me decía que me arrodillara a la par de ella. Yo estaba en la escuela, yo no sabía qué orar, pero solo la daba compañía, oraba por la familia, por mi generación, los nietos de ella. Ella solo oraba y algunas veces yo podía recitar su oración porque ella oraba la misma oración, nada tan nuevo. Solo oraba desde el mayor hasta el menor, uno por uno, en detalle, detalladamente. Y sé que ella oraba, así que yo sé esas dos entidades que oraban por mí. Y el día en que yo llegué aquí a los Estados Unidos, quizás un año después, eh, del 11 al 12º grado, el Señor llegó de una manera muy especial para ganarme, capturarme y ganar una consagración completa de parte mía. Bueno, yo estaba fuera de la iglesia, saben, los jóvenes de secundaria o no se juntan con los mejores, haciendo cosas así, quizás en el perífero de la iglesia, pero más en el mundo. Pero esas oraciones fueron los acordes que me trajeron, que me jalaron. Era el amor del Señor. Claro que sí, que me llegó, que me constriñó, pero fue el poder de la oración que verdaderamente jalaron esos acordes esos acordes que operaran en mi vida. En ese momento en adelante le di mi vida al Señor y vine a este país. La visita del Señor para conmigo no menguó, sino que continuó hasta que llegué a la vida de iglesia en Los Ángeles. Eso continuó. Claro, fue una vida de iglesia maravillosa, pero que estoy hablando del poder de la petición que fue efectiva en mi vida, porque sé que esas dos entidades, después de que yo me fui, continuaron orando por mí. Yo diría, al estar sentado aquí esta noche, todo lo que soy, todo lo que he logrado, todo lo que puedo hacer, todos mis servicios, quizás todo, son el producto, el resultado de esas oraciones. Por,
Claro, creo que el Señor las contestó y las sigue contestando muchas décadas después. Y un número de estos hermanos mayores ya no están con nosotros. Claro, mi abuela incluida. It's just like, you know, Abel's blood still spoke, Esto right? es como la sangre de Abel que todavía habló. Estas oraciones todavía aún están delante del trono, yo creo. The Lord's operation. The Lord Haciendo que el Señor opere, se imparta in my life. para que I tome say lugar en mi vida. this testimony to you to tell you Le digo este testimonio para decirle que la oración es poderosa. La works. oración Prayer opera, obra, trabaja. La God oración le permite a Dios tener una manera para operar. Las oraciones son contestadas. Paul Y says de hecho, así como Pablo dice, ask or think. más de lo que pensamos o pedimos. Ask or think. Más de lo que Let pensamos it o be pedimos. easy. Hermanos I y hope that hermanas, you all believe espero que todos creamos efficaciousness of prayer. en la eficacia The de la oración, el poder y el genuine impacto prayer. de las oraciones Sincere genuinas, prayers las that are oraciones que son sinceras, prayers that are son led to con God's mucho heart anhelo, and que prayers son conformes al corazón de Dios y que son llevadas a cabo con so perseverancia. here the prayer that Paul says the saints Y pray for. la The object oración of that prayer is que Pablo le pidió a primarily los santos que orasen es the saints. el objeto, el objetivo son los santos, todos los santos en las iglesias, santos Saints, en particular. God will lay in your heart. Saints Los that nombres de God los santos que will Dios pondrá en su corazón, saints que compone una lista de los nombres de esos santos, santos que usted llega a conocer, become burden for los cuales llega a saints tener carga, that have a los particular santos que need. usted conoce, que tienen una necesidad en particular, So the last etcétera. week's word, I mainly La talked about palabra de la the Lord's semana prayer. pasada The hablé de Lord's la prayer oración for the del saints. Señor, He told Peter, I la pray for you oración now, que even él le dijo before a Pedro, yo oré por he ti already prayed. Because he was antes de omniscient, que Pedro knowing hablara. El Señor ya es to sift omnipresente, el Señor ya sabía you, que right? Satanás, Quería ¿por qué? Porque Satanás quería sacudirlo. El devour you like león a sheep. rugiente quería So he prayed for devorarlo you como su... that your faith will not fail. So he prayed for Peter's faith. Él oró por And he la fe said, de Pedro y él after you dijo, go through that ordeal, that you can go and establish the brothers. So last después week, de que pasasen por esa situación, podías establecer a los santos. Así que hablé not only when he was on earth de la oración del Señor, no solo cuando estaba ministry, but for the last en la 2,000 tierra, years en sus ministerios on terrenales, earth, sino también poured out 2000 años después en sus cielos, en los cielos, delante del trono de Dios, at the en la divine mano throne. derecha de Dios, The one who was el, resurrected, ascended, el que ha sido resucitado, ascendido, entronizado y vive forever to intercede para siempre, para intercede interceder por for these last nosotros. 2,000 years. Eso quiere decir que estos 2000 años Él aún ha continuado orando sin parar. I'm sure he prayed for all of us. Oh, estoy seguro por todos The fact nosotros. that we're sitting here De today, hecho, I think is el hecho de estar sentados aquí es una prueba contundente de que alguien oró still praying. y que alguien continúa orando. For more of us, Así que la the necesidad es que church, para más the de saints in nosotros, those la churches, iglesia, todos los santos en las iglesias, echo that prayer to join hagamos eco a esa oración, the Lord's que body nos unamos a esa oración, would pray quiere decir el cuerpo
so that miembros de su cuerpo oren en unidad con Él, para que Él pueda orar en nosotros y a través de nosotros para now cumplir su deseo. Así que esta noche just a bunch of verses. These are verses you can find le daré un montón de versículos que usted puede encontrar si usted hace una búsqueda de Pablo. in his epistles. Various Pablo, usually diferentes epístolas, typically at the beginning of the típicamente, habitualmente al comienzo de sus epístolas, muchas epístolas, particularmente él menciona cómo él oró, how he make mention cómo él hacía mención de los creyentes, en particular de los que recibirían esa he prayed epístola en lo particular. Él oró por ellos y daba gracias por ellos. Es muy interesante, Pablo no oraba, él oraba en petición y dando gracias, siempre agradeciendo al Señor por los the santos. first would be Romans 1. I'll just read. I don't have that much time to really No tengo el tiempo expound this. para expandir eso. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, because your faith is proclaimed through the whole world. For God is my Agradezco al Señor to serve in my spirit in the gospel of his Son. How unceasingly I make mention of you always in my prayers. dejando de dar gracias por ustedes, Now at last rogando you prosper in the will of God to come to you. So here Paul just y started this epistle before he got into all the truths, all the wonderful antes de things. entrar, First thing is entrar en las cosas maravillosas, saints in Rome, God le escribió a los santos en Roma que Dios pues how es el testigo, how always non-stop como siempre of you always in my prayers. les hago mención de ellos en sus oraciones, God particularmente rogando a Dios that a passage would be open para que un pasaje pudiese ser abierto para que Pablo los visitase en Roma. you see his burden for the saints Puede ver usted la carga por los santos, o él quería ser un testigo de su progreso, cómo ellos estaban, pero él no podía estar ahí. Así que lo único que él podía hacer era in his prayers. mencionarlos en su oración a los santos. Y si usted lee el contexto, Is their faith. la carga de él es su fe. Él le da gracias a Dios por la fe de ellos, es animado por la fe de ellos. Seguramente él estaba orando para que la fe de ellos continuara aumentando. Segundo sería Primera de Corintios 1, versículo 4. Primera de Corintios 1, 4. Pablo dice, gracias doy a mi Dios, nuevamente, él da gracias. Siempre por vosotros, a causa de la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Santos de Corintios recibieron el don de la gracia por el cual Pablo daba gracias. That in everything you were enriched in him, etc. And Para que fueseis enriquecidos, etc. So here Paul, Aquí Pablo God, estaba agradeciéndole they have a Dios received. por lo que habían recibido. However, 3 verses, 4 Sin verses embargo, later, he said, 4 versículos después, who will also confirm you until the end, unapproachable dice, in the day of our Lord Jesus Christ. So here, Paul must be praying
el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dio gracias que hubiesen recibido la gracia inicial, pero oraba que el Señor continuara confirmándoles hasta el fin, lo cual implicaba que este don de gracia dentro de ellos creciese. Esta es la oración de Pablo por el crecimiento en gracias. Efesios capítulo 1, versículo 16, los cuales estos versículos ya estamos familiarizados. Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, para que alumbrado los ojos de vuestro corazón sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, etcétera. Esta es la oración en el capítulo 1 en Efesios, las dos oraciones famosas de Pedro en este libro. Esta es una oración maravillosa. ¿Para qué es esta oración? Para la sabiduría, para la revelación, para el pleno conocimiento, para alumbrar los ojos del corazón, para que viesen, conociesen todas estas maravillosas herencias en los santos. Él oró por esto. Usted dice, bueno, Dios hará esto sea que oremos o no. No lo creo. Quizás lo haga, pero Pablo oró por esto. Necesitamos orar por la sabiduría, por los santos. Que el Señor les dé revelación para conocer a Cristo. Necesitamos orar para que los ojos internos sean alumbrados. Oh, hay mucho, hermanos y hermanas, por lo que podemos orar por causa de los santos. Algunas veces nuestras oraciones son muy simples, son muy cortas. Oh, hay mucho de lo que podemos orar por los santos. Así que continuamos en Filipenses, versículo 1, 3. Cada libro, conforme a la carga de ese libro, Pablo oraba de una manera única. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo. Él comenzó nuevamente dando gracias. Siempre que me acuerdo de vosotros, 4, siempre en todas mis peticiones orando con gozo por todos vosotros. Versículo 5. Por vuestra comunión en el progreso del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Así que y su carga es por el Evangelio. Y los filipenses que eran uno con Pablo, en comunión con Pablo, el cual estaba en prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Por esto daba gracias al Señor y estoy seguro que él oraba por los filipenses, dando petición en nombre de ellos. Creo, este es mi pensar, lo que yo pienso, lo que él escribió en esta epístola. Quizás él ya había orado por ellos. Quizás podemos decir el contenido de esta epístola era la oración de Pablo. Él acompañó esta carta con oración. Todo lo que él escribió de los filipenses, que
llegasen a ser uno, tuviesen la mente de Cristo, que olvidasen todo lo que da hacia atrás, su ir en pos en Cristo, ganar a Cristo. Él debió haber orado mientras escribía esta carta en nombre de los filipenses. Así que ahora llegamos al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, quiere decir acerca de del crecimiento de los colosenses, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espirituales. ¿No complementa esto el libro de Colosenses con el Cristo todo inclusivo? De que seamos salvos de las filosofías humanas, que conozcamos a este Cristo, es la porción asignada para los santos. Él estaba pidiendo y orando, ¿no?, que los colosenses fuesen llenos de este conocimiento, de pleno conocimiento y sabiduría. Y el versículo 20, que caminasen. This is Paul's prayer. Paul's prayer for their knowledge, for their walk. Esta fue la oración del Pablo para que caminasen, para que llevasen fruto, para que fuesen fortalecidos. Esta es la oración de Pablo. Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. No sé si ya se había dado cuenta que las epístolas de Tesalonicenses fueron las primeras epístolas de Pablo. Estas fueron las primeras epístolas que Pablo escribió, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de vuestra obra de fe, de vuestro trabajo de amor y de perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, si usted quiere saber cuál fue hubiese sido la oración de Pablo por los tesalonicenses, hay que leer las cartas, las epístolas, el contenido de los tesalonicenses es vivir una vida santa para la iglesia. Esto es por lo que Pablo oró. Él comienza cada carta diciéndole a los que la iban a recibir con oración. Regresamos a Efesios capítulo 3, la segunda oración famosa de Pablo. Allí, por esta causa, versículo 1, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, si es que habéis sido para que seáis fortalecidos con poder, que Cristo haga su obra en vos por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de aprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 14 a 19, y el versículo 20 dice: ahora bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes
de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Usted puede ver, esta es una oración. De hecho, las epístolas de Pablo eran una oración. Era una oración. Esa era la carga por los santos. La carta era escrita para ellos, pero la oración que acompañaban a esa carta, enviadas al Señor, y lo que Él dio a los santos, pudiese ser llevado a cabo en sus vidas. Así que, hermanos y hermanas, espero que esto sea de mucha ayuda. Incluso me doy cuenta en mis propias oraciones de estar carente. Oro por ciertas situaciones, ciertas necesidades. Pero, santos, necesitamos orar por personas. Necesitamos orar por santos. Y así como el Señor nos guía, necesitamos orar por nombres, por vidas, por personas en particular y sus necesidades. Hablamos acerca de asuntos, de cosas, pero no oramos. Hablamos de personas, pero no oramos. ¿Qué tal si pasásemos un tiempo, santos, orando por aquel, por el otro, por aquel grupo, por este grupo, por aquella iglesia, incluso por aquella iglesia? Quizás no seamos apóstoles. No estoy diciendo que somos apóstoles, pero podemos ciertamente imitar a los apóstoles en orar. Orar que la fe de los santos aumente, por que la vida crezca, por que el amor sobreabunde, para que soporten, para que la sabiduría, para que el conocimiento se expanda, para que su espíritu sea fortalecido. Orar que su andar sea con honor, mucho por lo que orar. Pablo escribió muchas de estas epístolas en prisión. Quiere decir, estaba él encerrado, no en una pandemia, pero tenía tiempo para escribir, para oración. Pero creo que él tenía más tiempo en prisión para orar. Les dije que el hermano Watchman Nee pasó 20 años en prisión, sin ninguna Biblia. Creo que en esos 20 años, nuestro hermano, entró en el lugar santísimo y cumplió el ministerio de oración más elevado. Es posible, sin esa oración, el recobro no se hubiese esparcido en todo el globo, primero en Taiwán. Nunca sabe si Taiwán hubiese sido tal madre para todo el occidente, el hemisferio occidente. Creo que somos de manera indirecta el resultado de la oración de Watchman Nee. Yo creo esto. Ahora, hermanos y hermanas, puesto que somos los que se benefician de las oraciones de los santos, recibamos la antorcha de parte de ellos y continuemos este ministerio en nuestra vida, en nuestra generación, para orar. Quisiera pedirle, especialmente en esta oración, incluso Pablo tenía
decía, oren por nosotros, oren por nosotros. of the gospel would be open, Que la puerta del Evangelio fuese abierta para que la palabra corra y sea glorificada. uh, Pablo the believer's prayer on his behalf. Pray for the Lord's servants, Pablo esperaba para que los santos orasen por los colaboradores, and all the los creyentes they are oren para que orasen por ellos y todas las cargas que ellos sobrellevaban, las cuales eran muy pesadas. leading ones in the church, Y oren por los hermanos responsables, elders, oren por los ancianos, those who are bearing responsibility, por aquellos que llevan responsabilidades. Ellos necesitan su oración, right? And of course, ¿verdad? as I said, Claro. Y como dije, pray, oren por los santos, oren por los niños, oren por los jóvenes, pray for the college age brothers oren and por los hermanos y hermanas de colegio, sisters, working saints, oren por los hermanos jóvenes que trabajan, senior saints, oren por los hermanos ya de mayor edad, our friends and relatives, and por nuestros amigos, familiares, incrédulos. there's just too much to pray for. Oh, hay mucho por qué orar. So this would be my ending. Tonight I'm a little brief. Hoy aquí acabaré, Minutes to go. I will- aún hay 8 minutos, pero me detengo aquí. Amen. Amén.